El silencio dentro de esa habitación era pesado, como la estática antes de una tormenta. Supe que algo andaba mal en el momento en que mi esposo, Alejandro, y yo entramos a la casa de sus padres en Puebla. El texto original mencionaba a Querétaro, Roberto, Raquel, Gerardo, Jimena y Mía. Era una fresca tarde de jueves, poco después de las 7:30 de la tarde. Su madre, Elena, nos recibió con una sonrisa tensa y forzada. Su padre, Arturo, apenas nos miró a los ojos, y la hermana menor de Alejandro, Valeria, estaba sentada a la mesa con los ojos brillantes por la emoción de un arma que no podía esperar a disparar. Nuestra hija de 8 años, Sofía, entró de mi mano, completamente inocente. Llevaba 2 trenzas desordenadas y todavía creía que una cena familiar era un santuario de amor. Sentada a mi lado, balanceaba las piernas debajo de la silla, tarareando una suave melodía. La mesa estaba llena de comida, pero el aire estaba cargado de malicia tácita y miradas furtivas. En el momento en que se retiró el primer plato, Elena dejó su servilleta con una deliberación escalofriante. Valeria, dijo con suavidad, mencionaste que tenías un anuncio para la familia. Sentí un nudo en el estómago. Valeria apartó la silla y se puso de pie con una lentitud teatral, como si subiera a un podio en un tribunal de su propia invención. Me apuntó con un dedo afilado directamente a la cara. Traicionaste a mi hermano, declaró, con la voz temblorosa no por miedo, sino por una excitación venenosa. Por una fracción de segundo, pensé que había entendido mal. Pensé que me acusaba de alguna trivial rencilla familiar. Pero antes de que pudiera siquiera tomar aire para defenderme, Valeria se giró hacia Sofía. No perteneces a este linaje, espetó a mi pequeña. Alejandro no es tu verdadero padre. El aire se esfumó de la habitación. Sofía se quedó paralizada, su tarareo se apagó al instante. Miró a Alejandro, luego a mí, con los ojos muy abiertos por el terror. Papá, susurró, con la vocecita temblorosa. ¿Qué está diciendo? Ese susurro frágil y desgarrador aún resuena en mis pesadillas. Me incorporé de golpe para alcanzarla, pero la voz fría de Arturo rompió el silencio desde la cabecera de la mesa. Lo siento, niña. Pero nosotros tampoco somos tus abuelos. Sofía se encogió como si la hubieran golpeado. En ese segundo horrible, el plan maestro se hizo evidente. No se trataba de un arrebato espontáneo de Valeria. Elena no mostró sorpresa, Arturo no mostró duda. Habían planeado esta ejecución juntos. Habían esperado este preciso momento para atacar. Agarré a Sofía, atrayéndola violentamente contra mi pecho para protegerla. Me negué a gritar. Me negué a darles el colapso dramático que tanto ansiaban presenciar. La levanté, enterrando su rostro en mi hombro, y me giré hacia la salida. Detrás de mí, un fuerte golpe resonó por toda la habitación. Valeria había golpeado un grueso sobre blanco contra la mesa, el inconfundible papel timbrado clínico de un laboratorio genético privado. Por el rabillo del ojo, miré a Alejandro. Su rostro no reflejaba sorpresa, estaba enmascarado por una furia volcánica aterradora. Finalmente vio las monstruosas profundidades a las que llegarían sus propios parientes de sangre. Mientras corría por el pasillo con Sofía temblando en mis brazos, sus voces nos seguían como veneno. Te salvamos, hijo, gritó Elena. Es una prueba de ADN, Alejandro. Ábrela, gritó Valeria. Ya no puedes proteger a esa mentirosa. Mira la verdad, hijo, exigió Arturo. Te ha tomado el pelo durante 8 años. Las pequeñas manos de Sofía se aferraron a mi camisa con todas sus fuerzas. Y entonces, Alejandro habló. Su voz era terriblemente baja, con una gravedad que paralizó la habitación al instante. Esta es la última vez que cruzaremos este umbral. Un silencio sofocante se apoderó de la casa. Elena fue la primera en romperlo, con la voz quebrándose. ¿Qué estás diciendo? Ella es la que te engañó, no nosotros. Estamos revelando la verdad, gritó Valeria. Alejandro no igualó su volumen. Su tono se mantuvo letal, preciso y firme. No puedo comprender cómo obtuviste engañosamente una prueba privada a mis espaldas, dijo. No puedo comprender cómo robaste una muestra biológica de mi hija sin su consentimiento. Y estoy completamente asqueado de que hayas decidido usarla como arma directamente contra la cara de una niña de 8 años. Nadie se atrevió a respirar. Pero, añadió Alejandro, con la voz cortando el silencio como una cuchilla,
en realidad tienes razón en una cosa. Cerré los párpados con fuerza. Sofía ya no tiene abuelos por este lado de la familia, declaró Alejandro, sus palabras suspendidas en el aire como hielo. Un agudo y colectivo jadeo resonó en el comedor. Y desde esta noche, yo tampoco tengo padres. La sala estalló. Sillas raspando el suelo resonaron. Elena comenzó a gritar por encima de todos, con voz frenética, mientras Arturo se ponía de pie de un salto. Valeria lanzó una ráfaga de palabras de pánico que se ahogaron en un ruido blanco. Entonces, Alejandro desató la verdad que destrozó su mundo entero. Sí, dijo, letal y fuerte. Siempre he sabido que Sofía no es mi hija biológica. El caos se desvaneció en un silencio inmediato y sofocante. Lo supe mucho antes de que naciera, continuó. Apreté a Sofía más fuerte contra mis costillas. Y Camila, que reemplaza a Mariana, nunca, ni una sola vez, me ha traicionado. Nadie se movió. Ni Elena, ni Arturo, ni Valeria. Por primera vez en sus vidas, la familia de Alejandro no tenía absolutamente nada que decir. Entonces se oyó el sonido de sus pasos. Alejandro apareció en el pasillo, mirando primero a nuestra hija, luego a mis ojos. Vámonos, dijo. Salimos. Sin portazos, sin grandes despedidas, sin palabras de despedida. Simplemente los dejamos en su silencio. Afuera, el aire nocturno era helado. Sofía se aferró a mí como una sombra. Alejandro caminaba a nuestro lado, con la mano firmemente apoyada en mi espalda. Algo se había roto irreparablemente en esa casa, pero nuestro vínculo permanecía completamente intacto. Esta pesadilla no comenzó en esa mesa. Para entender cómo llegamos a este precipicio, hay que mirar atrás una década. Cuando conocí a Alejandro, tenía solo 23, reemplazando 21. Era callado, increíblemente serio y cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros sin quejarse ni una sola vez. Estaba haciendo malabarismos con una carga de trabajo universitaria de tiempo completo mientras mantenía un trabajo. Su familia no era pobre, pero operaban con una moneda tóxica. Cada pizca de ayuda que ofrecían era una deuda que esperaban que pagaras con intereses. Me enamoré de él mucho más rápido de lo que me gustaría admitir. Conocer a sus padres fue una odisea completamente diferente. Elena me recibió con la calidez de un funcionario de préstamos bancarios que busca una razón para denegar una solicitud. Arturo corregía agresivamente cada frase que salía de mi boca, y Valeria, que solo tenía unos 12, reemplazando 10, en ese momento, ya estaba dominando el arte de mirar por encima del hombro a la gente. Durante nuestra primera cena juntos, Elena me miró y preguntó, entonces, ¿cuáles son exactamente tus intenciones con nuestro Alejandro? Nuestro Alejandro. Como si fuera una propiedad que poseían, y yo estuviera tratando de robar la escritura. Poco después, comenzaron las microagresiones, siempre pasivo-agresivas, siempre enmascaradas detrás de una dulce sonrisa. Alejandro es tan increíblemente generoso. Supongo que pagó toda la cuenta, ¿verdad?, reflexionaba Elena. Las chicas de hoy en día son tan listas para conseguir que sus novios paguen por todo. Es maravilloso que tengas una carrera, Camila. Así no tienes que aprovecharte demasiado de él. Lo planteó como un cumplido. En realidad, yo me pagaba lo mío. Más de una vez, compré la comida o pagué facturas importantes cuando Alejandro no tenía dinero. Pero Elena ya me había encasillado en su retorcido guión. Yo era la mujer oportunista que explotaba a su hijo. Valeria era una alumna entusiasta. Incluso de niña, sus preguntas tenían veneno. ¿Por qué Alejandro te compra cosas?, preguntó una vez. ¿Qué cosas?, pregunté, desconcertada. Ese llavero de $5, respondió, muy seria. Así es como empieza el abuso. Era totalmente absurdo, pero completamente deliberado. Mientras tanto, la brutal ironía era que Alejandro era el único pilar emocional y financiero que mantenía unida a esa familia. En el momento en que consiguió un trabajo en una empresa, su salario se convirtió en propiedad común. Él constantemente enviaba transferencias bancarias para la hipoteca, pagaba las reparaciones del auto de Arturo, cubría los impuestos a la propiedad y mantenía una tarjeta de crédito de emergencia que Valeria usaba al máximo en ropa de diseñador. Alejandro tenía una gran carrera, pero no era rico. Él lo llamaba mantener a su familia. Yo lo veía como lo que era, culpa utilizada como arma, y ellos sabían perfectamente cómo sacar provecho.
A pesar de ellos, nos casamos. Encontramos una inmensa alegría construyendo nuestra modesta casa y estableciendo nuestras rutinas tranquilas y sencillas. Sin embargo, cada 15 días íbamos a casa de sus padres a almorzar los domingos. Alejandro aún creía ingenuamente que una familia podía preservarse con pura resistencia y paciencia. Yo iba simplemente por amor a él, nunca por ellos. Finalmente, comenzamos a intentar tener un bebé. Al principio, era pura emoción. Luego vinieron las hojas de cálculo, los calendarios, los kits de ovulación y los meses agotadores donde cada retraso en el ciclo traía una ola de esperanza, solo para terminar en un silencio devastador ante una prueba negativa. 2 años angustiosos transcurrieron antes de que finalmente nos sentáramos con un especialista en fertilidad. Todavía puedo sentir la ráfaga helada del aire acondicionado de la clínica. Recuerdo el expediente médico cerrado que descansaba sobre la mesa. En el escritorio, y la doctora escogiendo sus palabras con cautela clínica. Alejandro nunca podría tener hijos biológicos. No era una baja probabilidad. No era un escenario de probemos otra terapia hormonal. Era una definitiva absoluta. Tomó mi mano. No derramó una lágrima en esa habitación. Solo apretó mis dedos y susurró, está bien. Pero yo sabía que no estaba bien. No porque mi amor por él vacilara, sino porque algunas noticias te obligan a demoler por completo tu mapa del futuro y reconstruirlo desde cero. Hablamos durante semanas. Consideramos una vida sin hijos. Investigamos mucho sobre la adopción. Finalmente, elegimos un tratamiento de fertilidad con un donante de esperma. No fue una decisión casual. Lo debatimos, lloramos por ello y lo defendimos ferozmente. También hicimos un pacto, nunca se lo diríamos a la familia de Alejandro. No por vergüenza, sino para proteger a Sofía. Conocíamos a Elena, Arturo y Valeria como la palma de su mano. Sabíamos con absoluta certeza que si alguna vez descubrían la verdad, la convertirían en un arma. Quizás no de inmediato, pero con el tiempo, en el fragor de una discusión, durante alguna nimiedad o mediante una comparación cruel, habrían hecho sentir a nuestra hija inferior. Menos nieta, menos pariente, menos digna de Alejandro. Me negué a permitir que una niña cargara con ese trauma psicológico. En el momento en que nació Sofía, Alejandro la sostuvo como si el universo entero hubiera sido puesto en sus manos. Era diminuta, sonrojada y furiosa ante las luces del hospital. Absolutamente perfecta. Alejandro se derrumbó. Hola, mi niña hermosa, susurró. Soy tu papá. Y lo era. Desde su primer aliento. Sofía se parecía muchísimo a mí. Heredó mis ojos, mi sonrisa y la misma forma en que arrugaba la nariz cuando algo me frustraba. Elena lo detestaba. No veo ni rastro de Alejandro en ella, decía, mirando con desdén el cochecito. Una vez, Arturo murmuró con una sonrisa retorcida, ¿estás completamente seguro de que es tuya, Alejandro? La expresión de mi esposo se volvió tan letal que Arturo soltó una risa nerviosa y cambió de tema al instante. A medida que Valeria crecía, su hostilidad se intensificaba. Consientes demasiado a Sofía, espetaba, simplemente porque le comprábamos un libro o material de arte para la escuela. En su mente retorcida, cada dólar gastado en nuestra hija era dinero que Alejandro le robaba. El punto de quiebre llegó cuando Valeria terminó la secundaria y anunció que solo asistiría a una universidad privada muy prestigiosa y cara. Rechazó las opciones públicas o alternativas asequibles, exigiendo una matrícula que requería un serio sacrificio financiero. ¿Y quién esperaban que pagara la cuenta? No sus padres. Alejandro. Y de hecho lo hizo. Durante 2 largos años, financió su educación superior. No era un gasto menor, costaba miles de dólares cada semestre. No cubría su alquiler ni su vida social, pero la matrícula nos obligó a ajustar nuestro presupuesto por completo. Alejandro lo hizo por lealtad ciega a su hermana, pero cada vez que Valeria entraba en nuestra casa, encontraba una manera de quejarse. Gastas demasiado en Sofía, comentaba. Te vas de viaje los fines de semana y luego dices que andas corto de dinero. Si no malgastaras recursos en tu esposa e hija, podrías mantener a tu verdadera familia. Tu verdadera familia. Una frase muy conveniente cuando querían dinero. A Alejandro le dolió profundamente, pero se tragó su orgullo. Pensó que Valeria era simplemente inmadura, que Elena hablaba sin pensar y que Arturo era simplemente duro con todos. Intenté creer en sus excusas,
pero las señales de advertencia eran cegadoras. El resentimiento arraigado, los celos y la retorcida creencia de que Alejandro les debía todo, aunque nunca le habían dado nada sin exigir algo a cambio. Y entonces, llegó esa cena. El sobreclínico, la ejecución pública, la absoluta salvajismo desatada sobre Sofía. El preciso instante en que una niña de 8 años tuvo que sentarse y escuchar a 3 adultos decirle que era una marginada. Más tarde descubrimos exactamente cómo lo lograron. Sofía había dejado accidentalmente su cepillo de dientes en casa de Elena una tarde después de quedarse a ver una película. Valeria lo había escondido. Con ese objeto robado, encargaron una prueba de laboratorio privada, completamente carente de validez legal, pero suficiente para orquestar nuestra humillación pública en la mesa. El viaje de regreso a casa estuvo marcado por un silencio sofocante que aún puedo sentir físicamente en mis huesos. Sofía estaba sentada en el asiento trasero, completamente rígida, mirando fijamente por la ventana como si temiera que hacer una sola pregunta pudiera revelar otra verdad horrible. La observé por el espejo retrovisor. Me preparé para las lágrimas, para un arrebato de ira, para cualquier cosa. En cambio, solo había un espacio vacío, una niña pequeña tratando desesperadamente de mantener unido su mundo interior fracturado. Alejandro conducía con ambas manos aferradas al volante, con los nudillos blancos. No pronunció ni una sola sílaba en todo el camino a casa. Cuando finalmente entramos por la puerta principal, Sofía entró sin siquiera quitarse los zapatos. No corrió a buscar un juguete ni pidió un vaso de agua. Se quedó paralizada en el pasillo, mirando fijamente nuestra sala como si nuestra propia casa se hubiera convertido de repente en un territorio extraño y hostil. Alejandro y yo intercambiamos una mirada. Era hora de salir de nuestro propio shock y proteger a nuestra hija. Nos sentamos en el sofá, abrazándola entre nosotros. Le tomé la mano izquierda y Alejandro la derecha. Sofía, comencé con absoluta ternura, ¿recuerdas como siempre te decimos que eras nuestro mayor deseo? Ella asintió en silencio. Alejandro respiró con dificultad. Cuando tu madre y yo intentamos tener un bebé por primera vez, los médicos nos dijeron que mi cuerpo no podía crear vida sin intervención médica. Así que los médicos nos ayudaron. Creciste dentro del vientre de tu madre, pero yo estuve allí desde el momento exacto en que supimos que ibas a venir. Te esperé, te abracé el día que naciste, te cambié los pañales y te enseñé a andar en bicicleta. Soy tu padre, Sofía. Ahora y para siempre. Bajó la mirada, su voz un susurro frágil. ¿Mintió mamá? La pregunta me partió el corazón. No, respondí al instante. Nunca. Tu padre siempre ha sabido exactamente cómo llegaste a nuestro mundo. Nunca hubo un secreto entre nosotros. Nunca hubo una sola mentira entre él y yo. Alejandro apretó su manita. Eres mi hija. Eso nunca cambiará. Sofía no lloró. Esa fue la parte más aterradora. Simplemente asintió, se levantó lentamente y regresó a su habitación. La puerta se cerró con un clic devastadoramente suave. Alejandro enterró el rostro entre sus manos. No sé si lo comprende del todo, o si su espíritu simplemente se desconectó por completo, susurré, apoyándome en él. Tal vez sean ambas cosas. Le dimos espacio, pero el ajuste de cuentas estaba lejos de terminar. Alejandro entró en nuestra pequeña oficina en casa e inició sesión en su portal bancario. Lo seguí hasta el umbral. Su rostro tenía la expresión de un hombre que ya había terminado de pedir permiso. Primero, canceló la transferencia bancaria mensual recurrente a Elena y Arturo. Luego, canceló permanentemente el pago programado de la matrícula de la Universidad de Valeria. Finalmente, desactivó la tarjeta de crédito del usuario autorizado que Valeria usaba para sus gastos personales. Camila, dijo, con los ojos fijos en el monitor brillante, estoy cortando el cable. Completamente. Todo. Bien, respondí sin dudarlo. Soltó una risa aguda y agotada. Fue extraño verlo hacerlo, porque nunca antes se había enfrentado a ellos de esta manera. Se recostó en su silla y exhaló profundamente, como si un peso enorme y aplastante finalmente se hubiera quitado de su pecho. Creo que este es el primer límite que he establecido con ellos que realmente tiene sentido. A la mañana siguiente, la casa despertó con una quietud inquietante. Sofía salió de su habitación aferrada a su conejo de peluche favorito, preguntando en voz baja si podía ver dibujos animados. No había lágrimas, ni preguntas difíciles,
solo una intensa fragilidad que irradiaba de cada uno de sus movimientos. La mantuve a mi lado toda la mañana. Justo alrededor del mediodía, el teléfono de Alejandro comenzó a vibrar violentamente. Elena. Luego Arturo. Luego Elena otra vez. Alejandro se quedó mirando la pantalla parpadeante. Se dieron cuenta del rebote de la matrícula, dijo. Valeria claramente había revisado su cuenta. Los fondos no estaban allí, y la fecha límite de la universidad era en solo 48 horas. Contestó e inmediatamente puso el altavoz. La ira brotó al instante. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tu hermana necesita ese pago. Vas a arruinarle todo el semestre, Alejandro. Solo quedan 2 días. Alejandro apartó el teléfono de su oído, con la voz completamente distante. Ya no voy a pagar su vida. La voz de Arturo resonó por el altavoz. Sé racional. No puede continuar sus estudios si le quitas la financiación de forma maliciosa. Tiene 20 años, replicó Alejandro con calma. Puede solicitar una beca, pedir un plan de ayuda financiera, conseguir un trabajo o transferirse a una universidad que pueda acceder a ella. Realmente se lo pueden permitir. Elena dejó escapar un jadeo indignado. No puedes simplemente abandonar a tu propia sangre. Alejandro dirigió su mirada hacia el pasillo, donde Sofía estaba sentada tranquilamente en la alfombra, abrazando su peluche. Abandonaste a Sofía anoche. La línea se cortó por completo. Y entonces, los predecibles viajes de culpa comenzaron de nuevo. Te está volviendo loco, gritó Elena por la línea. Esa mujer rompió por completo tu vínculo con nosotros. Nos debes respeto, Alejandro. Tu hermana contaba contigo. Alejandro colgó. Me acerqué y le di un suave beso en la mejilla. Estoy increíblemente orgullosa de ti, murmuré. Me miró, con un destello de genuina sorpresa en los ojos. Nunca antes había colgado el teléfono en toda su vida. Respiró hondo y una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Eso se sintió bien. De repente, Sofía apareció en la entrada de la sala. La abuela Elena y el abuelo Arturo están enojados, ¿verdad? Alejandro se arrodilló, poniéndose a su altura. Están molestos porque cometieron un acto terrible y se niegan a asumir la responsabilidad, le dijo con suavidad. Esto no tiene absolutamente nada que ver contigo. Ella asintió, pero la mirada pesada e inusualmente seria no abandonó sus jóvenes ojos. Vivían a menos de 15 minutos, aquí mismo en Puebla. Y esa tarde de sábado en particular, las calles estaban completamente despejadas. No tardó en oírse el estruendo de la puerta principal. No era un golpe educado. Era el golpeteo agresivo de gente que cree que una puerta cerrada es un insulto personal. Alejandro empezó a levantarse, pero me adelanté. Yo me encargo de la puerta, dije, dirigiéndome ya hacia el vestíbulo. La abrí solo unos centímetros. Elena y Arturo estaban en el porche. Ella apretaba con fuerza su bolso de diseñador contra las costillas, mientras que él tenía la mandíbula visiblemente apretada. Ambos irradiaban la intensa y tóxica indignación de gente que se siente profundamente victimizada por las consecuencias naturales de sus propios actos. Déjenos entrar, exigió Elena. No era una petición. Les permití entrar únicamente porque me negaba a que nuestros vecinos presenciaran su drama en la calle. Cruzaron el umbral como si todavía fueran los dueños de la casa. Alejandro salió al pasillo para enfrentarse a ellos. ¿Qué hacen en nuestra casa? Arturo soltó una risa seca y sin humor. Nos colgaste el teléfono. Sí, lo hice, respondió Alejandro secamente. Los ojos de Elena se abrieron con fingido horror. ¿Así es como le hablas a los padres que te criaron? Así es como le hablo a cualquiera que traspase mis límites. Elena se cruzó de brazos desafiante. Exigimos una explicación por tu comportamiento. Alejandro asintió, completamente imperturbable. Retiré la financiación de Valeria. Ya no estoy financiando su educación universitaria privada. Arturo parpadeó, genuinamente atónito. ¿Qué? ¿Me oíste bien? No puedes hacer esto. Elena jadeó. Necesita desesperadamente ese dinero. Entonces ustedes dos pueden dar un paso al frente y financiarla, replicó Alejandro. Arturo dio un paso agresivo hacia adelante. No tenemos los recursos financieros para cubrir una matrícula como esa.
Entonces simplemente tendrá que buscar otras opciones. Elena dejó escapar una risa amarga y burlona. Qué increíblemente fácil es para ti decirlo. ¿De verdad tuviste un sistema de apoyo cuando eras joven? Alejandro la miró fijamente, con una mirada penetrante. ¿Un sistema de apoyo de quién? Elena se quedó callada al instante. Me maté trabajando a tiempo completo mientras terminaba mi carrera, continuó, con la voz cargada de años de verdad reprimida. Pagué por cada cosa que tuve. Invertí el dinero que tanto me costó ganar en tu casa antes de comprarme un solo lujo. Y en el momento en que Camila entró en mi vida, la trataste como a una ladrona oportunista que intentaba robarte la cartera. Deja de ser tan dramática, murmuró Arturo, haciendo un gesto de desdén con la mano. Criticaste y destrozaste a mi esposa desde el primer día que la conociste, dijo Alejandro, acercándose. Trataste a Sofía como a una invitada no deseada en tu casa, y anoche cruzaste una línea que ninguna familia decente se atrevería a cruzar. Elena apretó los labios. Valeria cometió un error, de acuerdo. Valeria le dijo a mi hija de 8 años que yo no era su padre, gritó Alejandro. No lo dijo con mala intención. Elena insistió. Finalmente intervine. ¿Cómo se puede usar una verdad así como arma contra una niña sin mala intención? Arturo me miró fijamente, con los ojos llenos de un disgusto apenas contenido. Tal vez nada de esto habría pasado si no nos hubieras ocultado un secreto tan grande. Cuida tu boca, advirtió Alejandro. Su voz se convirtió en un susurro letal, y Arturo se quedó paralizado al instante.